¡Saludos a todos! Hoy, en un nuevo video de Descubriendo lo Increíble, vamos a explorar la increíble historia de una comunidad muy singular. Imagina un lugar donde toda una población vive bajo un mismo techo, compartiendo no solo sus vidas, sino también todas las comodidades necesarias. Nos encontramos en la remota localidad de Whittier, situada a unos 100 kilómetros de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska. Este pequeño pueblo está entre majestuosas montañas y un mar que no se congela. Solo tiene dos formas de acceso. La primera, a través de un túnel que es el más largo de América del Norte, el túnel Anton Anderson Memorial, construido en 1941. La segunda opción es por mar. El túnel en su origen fue diseñado como una vía ferroviaria de un solo sentido, construida por el Ejército de los Estados Unidos en el año 2000. Este túnel experimentó una transformación significativa. Se llevó a cabo una conversión a un sistema bimodal, lo que significa que comenzó a ser utilizado tanto por trenes como por vehículos. Sin embargo, debido a que el túnel sigue siendo una vía única, se implementó un sistema de cambio de sentido cada media hora para garantizar una entrada y salida eficiente de vehículos hacia y desde la ciudad. Este ingenioso sistema es esencial para mantener la conectividad de Whittier con el mundo exterior, a pesar de su ubicación remota y las condiciones climáticas desafiantes. El túnel tiene un horario de apertura de 5:30 de la mañana y cierra a las 10:30 p.m. Solo los mecanismos de emergencia como bomberos y paramédicos tienen paso libre en caso de necesitarse. Gracias al túnel, la comunidad logró pasar la cuarentena por COVID-19 sin ningún contagiado gracias a la facilidad que tienen de bloquear el ingreso y salida al pueblo cerrándolo. Así evitaron la propagación del virus. Aunque se registraron algunos casos de contagio, una vez que se reactivó el turismo, las medidas de protección implementadas por la población ayudaron a mantener estos casos bajo control. Esto subraya la capacidad de esta comunidad para mantenerse segura y adaptarse a desafíos inusuales. ¿Qué hace tan especial a Whittier? Todo su pueblo reside en un único edificio, la Torre Begich, con 15 pisos de altura, aunque realmente son 14 pisos, ya que el piso 13 no existe porque se tiene la creencia que este número es de mala suerte. El edificio tiene 196 apartamentos con una capacidad de albergar a unas 1000 personas. Esta comunidad es realmente única. El edificio Begich no solo es un lugar de hospedaje para sus habitantes, también alberga una iglesia, una escuela, lavandería, oficina de correos y más. Es como una ciudad en sí misma. Whittier es realmente una población única en Alaska. Con alrededor de 300 habitantes que residen en la Torre Begich, es una de las comunidades más pequeñas del estado. Aquí, la diversidad cultural es evidente y la mayoría de los residentes tienen edades promedio que oscilan entre los 30 y 50 años. Este lugar tiene una historia fascinante. En el pasado, fue una base militar secreta llamada Camp Sullivan, utilizada durante la Guerra Fría. A los soldados que fueron asignados a este lugar se les permitió llevar a sus familias. Después de que los militares se retiraron en la década de los 90, las familias locales decidieron quedarse y convertir este lugar en su hogar. Se planeó construir en un principio 10 edificios con el propósito de brindar un hogar adecuado a los miles de soldados y sus familias que llegaron a la base militar. La intención era mejorar significativamente sus condiciones de vida, especialmente teniendo en cuenta las casas pequeñas cerca de la costa y el duro clima invernal que experimentaban. Sin embargo, al final, solo se llevó a cabo la construcción de 2 de estos edificios. En primer lugar, la imponente Torre Buckner, que en su momento fue el edificio más grande de toda Alaska. Luego, se construyó la Torre Begich Tower, edificación que alberga a toda la población actual de Whittier. Es interesante saber que el primer edificio construido, la Torre Buckner, con su apariencia de fortaleza, quedó abandonado después de la retirada de los militares y hoy en día todavía se encuentra en ese estado. Pensaron derribarlo, pero esta decisión se vio obstaculizada por la presencia de asbesto en su estructura.
una sustancia altamente cancerígena y peligrosa para la salud humana. Por lo tanto, se tomó la decisión de dejarlo en su estado actual, cerrado, debido a los riesgos asociados con su demolición. En invierno, el frío puede ser intenso, con temperaturas que llegan a menos 5 grados Celsius, lo que hace que los residentes pasen semanas sin salir del edificio. Pero no les falta nada, cuentan con gimnasio, tiendas, una piscina climatizada y hasta un hotel para turistas en los 2 pisos superiores. La economía de Whittier gira en torno a la pesca, el transporte marítimo, el turismo y el puerto. Los habitantes trabajan en áreas cercanas, lo que significa que no necesitan moverse mucho. La escuela, llamada Community School, se encuentra justo enfrente del edificio y se llega a ella a través de un túnel. Whittier es un lugar tranquilo y seguro, alejado del bullicio de las ciudades, rodeado de glaciares, montañas imponentes y una fauna única. Si buscas una experiencia única y asombrosa, Whittier es definitivamente el lugar para visitar. Y con esto terminamos nuestro recorrido por esta comunidad extraordinaria. Si disfrutaste de este viaje, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejarnos tus comentarios. Hasta la próxima entrega de Descubriendo lo Increíble.